Sobre los derechos humanos, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas, los derechos de los animales, la homosexualidad, el aborto, si sería posible o no sería posible, que hay que analizarlo, el tema de la homosexualidad, la eutanasia, que es un tema que se nos viene bien fuerte en los años que vienen, el derecho que las personas tendrían de decidir cuándo ponerle fin a su vida, si está pasando momentos de mucha dificultad con la salud, etc. Y uno puede tener maneras de acercarse a este fenómeno. Una manera podría ser que nosotros pensemos que el mundo ha llegado a un momento tan convulsionado, tan lleno de maldad, que la gente está endemoniada, que a la gente se le metió un demonio en la cabeza y no quieren entender la palabra, no quieren escuchar las cosas del Señor, están ciegos, están sordos, los sentidos de la discriminación espiritual ya no los tienen. Entonces la iglesia tendría el papel simplemente de dar el testimonio y salvar su responsabilidad, lavarse las manos y decir delante de Dios, bueno, hemos hecho la misión, le hemos dicho la verdad a la gente, pero esta gente está tan dura, está tan endemoniada, que no quiere y no puede entender la verdad. De alguna manera eso es lo que está pasando y es lo que nosotros podemos ver o constatar a través de los medios de comunicación, que hermanos nuestros, pastores, gente se está reuniendo para hacer marchas, para decirle justamente al mundo que está endemoniado, que está mal, y arrastrarle esta situación. Esa sería una manera de enfrentar todo este tema que tiene que ver con el cambio cultural y la homosexualidad y estos temas que hoy día nos convocan. Esa sería una manera, mis queridos hermanos. De hecho, esa manera de actuar tiene como fundamento una forma de evangelizar que se conoce como contracultura. ¿Escuchó bien? Parte de toda nuestra conferencia. Contracultura. O sea, la idea de que el cristianismo es un reducto de la cultura que pelea contra los otros pensamientos y está llamado a vencer al mundo, a vencer otros pensamientos. Se llama contracultura. Eso sería una manera de mirar esta problemática. Tras estas lógicas de pensamiento, por ejemplo, uno puede encontrar formas de evangelización, como por ejemplo satanizar los monos animados, satanizar la música, satanizar el cine, satanizar la televisión, satanizar un montón de cosas. Gracias a Dios, cosas han cambiado, ya no satanizamos la ropa y algunas cosas que antes también satanizábamos. Entonces, pero esa es una manera de enfrentar este asunto. Llegar a esa idea. ¿Qué les parece a usted? Podría ser, ¿no? De hecho, la iglesia actúa así. El pastor Soto, que va al Congreso, es la mejor manera de graficar esta forma de pensamiento cristiano que yo le estoy explicando a ustedes. Claro que el pastor Soto tiene mucho, se le puede perdonar porque es una persona que tiene una cultura que es un poco inferior a la media. Una persona educada no hace eso. Pero es una manera de enfrentar esta situación. Y la otra sería simplemente que nosotros entendiéramos que no solamente nuestro país, sino que Latinoamérica y el mundo entero asiste a lo que se puede denominar un gran cambio cultural, que está transformando la manera en que la gente entiende la vida, entiende la familia, las relaciones interpersonales, la educación, la ciencia, etc. Este cambio cultural está haciendo que las personas no es que están endemoniados, sino que están mirando el mundo, la vida desde otra perspectiva. Yo no digo que esa perspectiva sea correcta, sino simplemente digo que es probable que ellos estén mirando desde otra perspectiva, que el cambio cultural es tan fuerte que ellos están mirando de otra manera. Desde este punto de vista, la iglesia
estaría en una peor situación de que simplemente la realidad fuera que la gente está endemoniada y está tan dura de corazón. Porque la iglesia no ha logrado ponerse a tono con este cambio cultural. Eso es lo que yo les digo a ustedes. Las formas discursivas de la iglesia, la manera de entender el uso del lenguaje que utiliza la iglesia, está completamente descontextualizado a este cambio cultural. Ya me podría decir, pero ¿y esa cuestión que no es tan importante si yo soy una persona espiritual? Yo no pongo en duda de ninguna manera su espiritualidad. ¿Pero por qué sería tan importante? Porque los seres humanos somos seres narrativos. Los seres humanos habitamos el lenguaje y construimos a través del lenguaje. Toda la sociedad que usted ve está construida a través del signo, la palabra, el lenguaje, los diálogos, porque somos seres narrativos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? La iglesia tiene que preocuparse del lenguaje. Y este cambio cultural del que yo les hablo a ustedes, que es la razón, porque yo no creo que la gente honestamente está endemoniada y por eso es que no entiende lo que la iglesia le dice. Yo no creo en eso. Tengo mucha fe en las personas y en el mundo porque son imagen del Señor. Y la iglesia está llamada a tener un espíritu optimista para proclamar bien el mensaje y traer a estas personas a los pies de Cristo. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible en esta generación cumplir la misión que el Señor nos ha entregado. O sea, yo soy absolutamente positivo en mi manera de pensar. Creo en las personas y creo en el poder del Señor para transformar el corazón de esas personas. Amén. Así era más o menos el pensamiento de Jesús en una época en que se había enquilosado una forma antigua de pensar, una forma religiosa. Y Jesús llega con un planteamiento completamente distinto. Él quiere entender a las personas que la religión no entiende. Y es por eso que uno puede entender que el Nuevo Testamento relata un montón de historias donde Jesús se pone al lado de las personas que eran despreciadas por la religión oficial. Es curioso que Jesús no tenía nada en contra ni de la mujer adúltera, ni de los pecadores, los bebedores, los glotones. Es más, Él se juntaba con ellos. Es más, fue acusado y llevado a la cruz justamente por eso. O sea, yo podría decir que Jesús de Nazaret se parece bien re poco a nosotros los pastores. ¿Qué me dicen ustedes? Ok, entonces, este cambio cultural comenzó a gestarse desde hace aproximadamente unos 100 años. Esta cosa de que la gente entiende el lenguaje de otra manera, entiende la familia, algo comenzó a ocurrir en el mundo que empezó a transformarse la manera de pensar. Y la iglesia no ha avanzado. La iglesia ha mantenido estos diálogos, estas narrativas, sus maneras de pensar, sus maneras de entender la vida, las ha mantenido rígidas. Y eso es uno de los grandes problemas y de los desafíos que tiene la iglesia evangélica chilena después de 100 años de existir en este país. Siempre lo digo y es muy importante. Y los problemas se están dando sobre todo con las generaciones más antiguas y menos con los jóvenes por una cuestión lógica. Los jóvenes hoy día tienen acceso a ese nuevo mundo de la cultura, a ese mundo de cambio cultural. Los jóvenes tienen acceso porque van a la universidad, etc. No es la situación original de la iglesia evangélica hace 100 años. La iglesia evangélica, siempre lo digo, nace en los estratos culturales bajos. No les dé vergüenza, nosotros venimos de, la mayoría de nosotros, yo incluido, venimos de estratos culturales bajos. Y el evangelio tiene el poder de subir a la clase media, a sus adeptos, entre la segunda y la tercera generación. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Cuando usted entienda este cambio cultural, primero quiero que entienda este concepto de cambio cultural antes de hablar de la homosexualidad y otros temas que nos competen. ¿Le parece? Amén. Muy bien. La iglesia evangélica nace en los estratos culturales bajos y crece, y como la gente deja de tomar, deja de beber y deja de practicar una serie de vicios, ahorra, envía a sus hijos a la educación, encuentra la importancia que tiene la familia,
entre la segunda y tercera generación, logra subir a sus adeptos a la clase media. Les voy a recomendar el libro de un señor llamado Max Weber. Él escribió un libro que se llama El protestantismo y el espíritu del capitalismo. Es un clásico de la literatura que debe leer un estudiante de la Biblia evangélica. Él explica cómo se producen estos procesos de transformación de las instituciones religiosas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que, por ejemplo, mi abuelo fue uno de los fundadores de una iglesia grande pentecostal en la ciudad de Tomé. Y mi abuelo le decían a él el ingeniero, porque era bueno con los tornillos, el viejito, y era muy inteligente, pero él nunca fue ingeniero. De hecho, fue el segundo jefe de maestranza en la fábrica de Bellavista, en Tomé. Un señor, pero él no era ingeniero. Él se convirtió primero al evangelio. Y gracias a la decisión que él tomó, toda la familia somos evangélicos. Pero él nunca se imaginó que uno de sus nietos, que ni siquiera él conoció, porque mi abuelo murió en el 54 y yo soy bastante más joven, ¿ya? Jamás se imaginó que un nieto de él podría ser doctor en educación. ¿Dónde? Es porque el evangelio tiene ese poder de transformar la cultura y transformar la sociedad. Pero ese proceso, la iglesia lo hace de manera muy lenta. Eso es lo que le estoy diciendo. Entonces, comenzó a gestarse un cambio cultural hace 100 años, del cual la iglesia no ha logrado ponerse al día. Salvo esta tercera y cuarta generación de jóvenes profesionales que van a la universidad y que habitan otro lenguaje, que habitan otra narrativa. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que muchas veces cuando uno entra a una iglesia evangélica, lo digo esto todo con el mayor de los respetos, cuando uno entra a veces en una iglesia evangélica y abre las puertas, parece que uno retrocede como 30 años en el tiempo. La gente se viste distinto, habla distinto, los separan de las bancas, con una serie de prácticas, ideas y maneras y narrativas que pertenecen hace 40 y 50 años atrás. Y después nosotros nos preguntamos por qué la gente no quiere venir a la iglesia. ¡Están endemoniados! ¡Oh, se les metió un demonio! ¡Son tan duros de corazón! No. Lo que pasa es que no están en sincronía los lenguajes y los elementos culturales. Ahí hay una pregunta dentro de las hojas que usted tiene. ¿Qué relación hay entre este cambio cultural y la teología? Bueno, por eso es tan importante la teología. Porque la teología es la herramienta que usamos nosotros en el cristianismo para poder hacer esas necesarias interpretaciones del mundo y interpretar la Biblia de acuerdo a los cambios culturales. Ese es el trabajo de la teología. ¿Qué es la teología? La teología es la interpretación de la palabra de Dios en los nuevos contextos que van surgiendo. Y es por eso que la teología cambia, siempre va cambiando, hay distintas teologías. Hay buenas teologías, hay malas teologías, hay teologías más o menos. Lo que no cambia es el evangelio, es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. ¿Qué mensaje? El mensaje del evangelio es muy sencillo. El Padre nos ama tanto que a pesar de nuestro pecado nos ha querido reconciliar en el Hijo. Es una buena noticia. Eso significa evangelión, una novedad, una buena noticia. Y ese mensaje nunca va a cambiar. Lo que cambia es la teología, es cómo miramos ese mensaje en la Edad Media, en la época del siglo XVIII, en el Renacimiento, cómo lo miramos a principios del siglo XX, cómo lo miramos en la década del 50, cómo lo miramos hoy día. Ese es el trabajo de la teología. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante estudiar la teología. No es que uno se enfermó espiritualmente, se puso frío. No. La iglesia es iglesia porque la iglesia hace teología. Exactamente. Qué bueno tener un pastor, ¿cierto? Como el pastor Aurelio, que es un líder reconocido dentro de la denominación y que le gusta la teología. Porque imagínense, en otras denominaciones la teología todavía es vista como algo malo. Y es la herramienta que tenemos para ponernos a tono en esta diacronía o esta falta de sintonía en la narrativa nuestra. ¿Ya? Si usted entendió esto hasta aquí, estamos genial. ¿Está bien? ¿Estamos más o menos, no? La cosa.
como que sí, como que no, más o menos, ¿ah? Perfecto. Entonces asistimos nosotros a un cambio cultural. Y esa cuestión es la que da cuenta de por qué está pasando todo esto, que la gente, para que usted me entienda, anda en una onda, la homosexual, darle la libertad, el aborto, los derechos humanos, y la gente, y la ecología, y la iglesia parece que anda en otra. No, yo no estoy diciendo, ojo, que todo lo que pasa en el cambio cultural es bueno, ¿no? La iglesia, el trabajo que hace la iglesia siempre, gracias a la teología, es entrar en ese mundo siempre y con la luz de la palabra del Señor, revisar todos estos elementos del cambio cultural para ver cuáles son buenos, cuáles son malos y cómo cambiarlos en el nombre del Señor, con el poder de la palabra. Usted lo va a decir, no, pero ¿qué nos vamos a ir a meter con el mundo si el mundo es más malo que hoyo? Y no améis al mundo, dice la Biblia. ¿Cierto? No améis al mundo porque ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué raro que ese pasaje diga eso, cuando el pasaje más importante que nosotros usamos en la evangelización dice, de tal manera amó Dios al mundo, al punto que fue capaz de entregar a su único hijo por amor a ese mundo. Entonces, ¿qué pasó con los dos pasajes? Lo están interpretando mal. Eso. Están mal interpretados. Hay que volver a revisar los contextos, tiene que ir usted al instituto para que el pastor le enseñe cómo hay que hacer. El asunto es que el Señor ama el mundo, eso es lo que usted quiero decirle. Esa idea del mundo malo es una cuestión que ha surgido dentro de la iglesia en los estratos culturales más bajos, donde no hay teología. Y es lo que ha apartado a la iglesia de su trabajo obligado y necesario de leer constantemente la cultura para ver cómo arrojar luz sobre ella. Por eso que la Biblia dice, vosotros sois la luz del templo. ¿Dice así o no? ¿Cómo dice? Nosotros sois la luz del mundo. La luz del mundo. La luz del mundo. Vosotros sois la sal del templo. ¿Cómo dice el texto? La sal de la tierra. Entonces parece que el Señor está más interesado en el mundo de lo que le parece a la iglesia. ¿Y por qué la iglesia no lo entiende? Porque anda en esta falta de sintonía, producto de la falta de narrativa, por no entrar a entender este proceso de cambio cultural. Esa es la verdad. ¿Ya? ¿Estamos, no? Genial. Entonces, voy a tomar mi apunte, porque si no voy a hablar cualquier cosa. Ok. Entonces, la primera pregunta era, ¿qué es un paradigma? ¿De qué hablamos cuando decimos cosmovisión cristiana? Esto es muy importante, queridos hermanos. Los seres humanos no podemos vivir sin algo que un señor llamado Hans Kuhn y otro Tomás Kuhn, los dos son Kuhn, no son familiares ni nada, pero son filósofos, uno católico romano y uno del mundo secular. Ellos utilizan este término, paradigma, para referirse a que las personas, los seres humanos, no podemos vivir sin modelos para entender la vida. Usted necesita modelos, formas de entender la vida. ¿De dónde sale su idea de familia, su idea de hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Me puede decir usted qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la familia? ¿Qué es la sociedad? ¿Qué es la cultura? ¿Qué es lo que es el mundo? Usted puede tener una respuesta para eso de acuerdo al modelo que usted usa. El modelo que usa el cristianismo y esta cultura, fíjese que emerge de la Biblia porque se llama sociedad occidental cristiana. El cristianismo tiene un impacto muy fuerte en esta sociedad. ¿Ya? Entonces, un paradigma es un modelo para entender la sociedad. Es como ponerse lente, para que usted me entienda. Si usted se pone una gafa de color rojo, ¿de qué color ve el mundo? Rojo. Si se pone uno de color azul, azul. Eso es lo que pasa. Esos son los paradigmas, son modelos, son lentes. Por ejemplo, para que usted me entienda, así rapidito, y un ejemplo muy básico que se usa en los seminarios para poder entender este concepto del paradigma, que es tan importante, para explicarle a usted que este cambio cultural se debe a que ha cambiado el paradigma. Ese es el asunto. Cambió el modelo. Si usted no capta que cambió el modelo, no va a entender nada, andar gritando por el pastor Soto. No. ¿Cierto? No. Ok, entonces, el modelo de la Edad Media era el modelo de la fe y la autoridad. El modelo de la fe. ¿Qué es lo que era verdad en la Edad Media? ¿Se acuerdan de la Edad Media o no? La Edad Media pasó hace tiempo, ¿cierto?
Nosotros estamos en el año 2000, ¿cuánto? 15. ¿2000 cuánto? 15. 15, yo sé menos del año que estoy que otros años de la historia. Ya, 2015, ahí estamos. La edad media se dio entre el 400... La edad media, tuvieron inquisición. A las mujeres lindas las mataban porque decían que eran lindas porque tenían demonio dentro. Y tentaban a los hombres. Y mataron miles de mujeres hermosas por ser hermosas, porque se la habían metido el demonio, por eso eran hermosas. ¿Y quién decía eso? El paradigma, ¿no sabes? Que era de fe, pero una fe mal entendida, muy fea, ¿cierto? Y de autoridad, la autoridad católica romana, todo eso. Ahí gobernaban los curas, los sacerdotes y el papa tenían más peso que los gobernadores en ciertos momentos de la historia. Entonces el paradigma era la fe y era la autoridad. Entonces la pregunta es, ¿qué es verdad? Lo que dice la fe y lo que dice la autoridad. Ese es el modelo. Es un modelo teocéntrico. Dios es el centro, pero un Dios mal interpretado. Por eso vino después los movimientos disidentes, de los cuales venimos nosotros, los protestantes. Protestamos esa manera de ver las cosas. Por eso no somos católicos romanos. Tengo muchos amigos católicos, fantásticos amigos católicos, los quiero mucho. Pero yo no soy católico, soy protestante porque tengo convicciones con este mundo, con este pueblo. ¿Vamos, no? Ya, entonces ese era un paradigma, el paradigma de la fe, el paradigma de la autoridad. ¿Qué es verdad? Lo que la autoridad dice. No vaya a decir otra cosa que no diga la autoridad, el cura está mal. Y ese tiempo, Inquisición no. En alguna iglesia hoy día también hay algo parecido. Menos mal no lo matan a uno, porque hay que quitar las credenciales para no predicar y todo eso. Hay ciertos elementos medievales dentro de nuestra iglesia. Oh, lo que dijo el pastor, no, muy progresista, no hay que dejarlo predicar, no voy a ser de este grupo, no puedo. Que hay elementos todavía medievales dentro de nuestras prácticas humanas. Ok, entonces ese modelo se agotó para ver al mundo. Y por eso ocurrieron muchas guerras, disidencias, y aparecimos hasta nosotros los protestantes, apareció el humanismo, el renacimiento, hasta que se consolida un nuevo paradigma para entender la humanidad, otros lentes de otros colores. Ese es el paradigma del siglo XVIII, de la época de las luces, el iluminismo, el paradigma de la razón humana, la racionalidad. Entonces, del siglo XVIII en adelante, ¿cómo entendemos el mundo nosotros? Lo entendemos por la razón. Vuelvo a la misma pregunta anterior. ¿Qué es verdad? ¿Lo que dice el cura? No. ¿Lo que dice la fe? No. Lo que se puede comprobar. Y es por eso mismo que uno de los grandes, Renato Descartes, uno de los principales trabajos que hizo fue un texto que ayuda a eliminar falacias, cosas que no se pueden probar, que la gente creía que eran verdad, porque creía que eran verdad. Entonces el cristianismo, por ejemplo, está basado, para que usted sepa, mucho en el escolasticismo protestante del siglo XVIII, que está basado en este modelo de racionalidad. Porque el cristianismo no se mueve porque, que yo sentí algo, yo sentí aquí, vamos a sacar el techo de la iglesia porque yo sentí, tuve un sueño. No es. Es por lo que dice la palabra y por la interpretación que nosotros hacemos del texto. Y porque la iglesia se estructura racionalmente en una serie de ministerios, personas que se dedican a enseñar, otros profetizan, etc. No, pero aquí viene un hermano, por muy espiritual que sea, dice, ¿sabes qué? Sentí, hermano, tenemos que salir ahora a una marcha y marchar toda la noche. Y usted le va a decir, no, eso no es racional. Pero probablemente en otra época, donde el paradigma es distinto, podía ser. Sí, con ese paradigma decían, esa mujer es bonita, hay que matarla por bonita porque anda tentando al hombre. En el siglo XVIII se diría, prueba que estás diciendo, comprueba. Ese es otro paradigma. Entonces, ocurre, mis queridos hermanos, que nosotros en términos de los paradigmas, los creyentes nos movemos entre el paradigma de la fe, la autoridad y la racionalidad. Ahí andamos, todavía andamos en esa época. Pero hace 100 años, cuando comenzó este cambio cultural del cual yo les estaba contando a ustedes, apareció un nuevo paradigma.
Otro modelo. Y es el que está en boga y es el que hace que las personas piensen como están pensando ahora. Ya han preocupado, la ecología, los homosexuales, los derechos de las personas, la igualdad y todo eso. Porque el modelo también de la racionalidad se agotó. La racionalidad trajo cuestiones muy buenas. Ya los curas no hacían las cuestiones malas que hacían antes. Y gracias a eso surgió la ciencia, y con la ciencia inventamos un montón de cosas buenas, la salud, la medicina, fantástico. Pero esa racionalidad también trajo cuestiones muy malas. Por ejemplo, en la parte de religión, a Dios se le relegó a un plano lejos donde no lo necesitaba. De hecho, el estribillo del siglo XVIII, el estribillo de la época de la razón, es: somos adultos, no necesitamos a Dios. Pensamiento kantianismo. Ya somos adultos, podemos hacer todo por nuestras maneras, ¿no es cierto? Pero como tiene que ocurrir, se agota el modelo y de repente entramos a una época llamada el siglo XX, donde empieza a cambiar este pensamiento, y la razón es por esto. Aparece un montón de revoluciones: la Revolución Mexicana, zapatista en 1905, la Primera Guerra Mundial en 1914, la Revolución Bolchevique en el 18-19, la Segunda Guerra Mundial, la crisis del 29, una tremenda crisis global que mete en problemas de pobreza a todo el mundo, y el que saca la peor parte es Chile, incluso. Muy mala la globalización. Y después de eso viene una serie de posguerras y unos cambios de bloque, la Guerra Fría, unos se empiezan a apuntar desde la Unión Soviética con los misiles, y Estados Unidos para el otro lado, y los pueblos chicos ahí quedamos como juguetes de los grandes, provocar algunos golpes, intervenciones militares en América Latina, los unos, los comunistas matan a otros. Y ahí estamos en ese siglo, un siglo de desesperanza. ¿Sabe cómo enseñamos los profesores de historia este siglo? Le llamamos el siglo de las grandes crisis. Y este siglo de grandes crisis originó que cambiara de nuevo el modelo, el paradigma. Y este paradigma ya no es de la razón. ¿Por qué? Porque la razón humana, instrumental, que hacía cosas buenas, también creó bombas. Y la racionalidad que desarrollamos era una racionalidad tan caperuza que podíamos nosotros hacer investigaciones, ecuaciones y llegar a dividir el átomo. ¿Pero para qué? Para matarnos nosotros mismos. Entonces nuestra racionalidad era instrumental al punto que se volvió irracionalidad. Entonces hoy día la mirada, el lente, no es ni de la fe, ni de la autoridad, ni de la razón, sino que ha surgido un paradigma que se conoce como relativismo. Voy a la antigua pregunta: ¿qué es verdad? Depende. De lo que Es así en nuestro tiempo. depende de ¿Qué es verdad? Depende. cómo se mide. ¿Se puede tener relaciones sexuales entre matrimonio? Depende si es con amor. Así contestan los jóvenes del tiempo, ¿no? ¿Se puede robar? No. Depende si le roban a los ricos. ¿Qué nos roban a nosotros? Depende. Antes robar era robar. La ética se pone en tela de juicio en una época de crisis, porque también este relativismo no es malo en todo sentido. El relativismo aporta cuestiones interesantes, como por ejemplo el hecho de que las formas culturales y normativas que utilizaba el cristianismo antiguo, que no ha sido revisado por la teología, no funcionan para esta época tan convulsionada como el siglo XX. Ejemplo, antes decíamos: no, usted tiene que decir la verdad siempre, 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 la verdad, verdad, la mentira, 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 mentira. No puede mentir. Entonces Dietrich Bonhoeffer, el gran pastor de Alemania, tiene que hacer que los cabros de 15 y 16 años lean a Dietrich Bonhoeffer. Eso revoluciona a los jóvenes y bien, los hace pensar mucho. Yo leía a los 16 años y los vamos, llegó con la correa a leer a Dietrich. Entonces Dietrich presenta la siguiente situación. ¿Saben a qué me estoy refiriendo, no? Dietrich Bonhoeffer es un pastor de la Alemania de la época nazi, que no estuvo de acuerdo con el genocidio. Y como vio que los pastores no hacían nada en ese tiempo, porque la religión luterana estaba al servicio del movimiento nazi en gran cantidad del Estado,
Entonces el mismo, como vio que nadie hacía nada, dijo, voy a tomar una pistola y voy a ir a matar a Nazi, al Hitler. Y él murió como mártir. Entonces presenta el siguiente problema que soluciona el relativismo. Él dice, por ejemplo, si yo estoy en mi casa y vienen arrancando los judíos, dice, por favor, ábrame la puerta, y ahí los nazis me van a matar a mi familia, van a violar a mi señora, me van a quitar todo. Ábrame, por favor, pastor. ¿Qué hago? Yo le abro la puerta. Paz, entonces. Vienen los soldados. Pastor Luciano, bueno, la bien dice, usted, evangélico, ¿cierto? Sí, soy evangélico. ¿Los evangélicos no mienten? No, no mentimos los evangélicos. Porque tenemos una forma de la vida normativa. Muy bien. ¿La mentira siempre es mentira? Sí, claro, siempre es mentira. ¿Usted tiene judíos escondidos en su casa? ¿Qué digo? Según las formas normativas de la ética antigua, la mentira siempre es mentira. Entonces yo tendría que decir, no, en realidad los tengo ahí escondidos. Pero los van a matar, los van a masacrar, les van a violar a la señora, van a hacer cosas muy malas. Entonces digo, no, porque uso la relatividad. Y él dice, prefiero la mentira en la boca de un hombre bueno que la verdad en la boca de un hombre malo, que es el gran problema de este siglo. ¿O no? Mucha gente mala, muchas grandes corporaciones, muchos grandes grupos económicos, cierto, de cuello y corbata, usan la verdad para el mal, para sus propios intereses. Entonces se sacude la cuestión ética. El relativismo viene a remembrar situaciones que hizo Jesús, como por ejemplo el caso de la mujer. ¿Recuerdan de la mujer pecadora, no? A la mujer pecadora había que apedrearla sí o sí, porque la ley decía que había que hacerlo. Y nadie podía pasar por encima de la ley. Pero Jesús usa relativismo. Oye, Jesús, hay que matar a la mujer que se está escondiendo detrás tuyo y le queremos tirar piedra. Y la vamos a tirar piedra hasta matarla, porque así mataban por lapidación. La vamos a tirar piedra hasta que muera esta mujer por pecadora. Entonces el Señor hace una línea y dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los deja como, usa el relativismo, ¿cierto? Entonces, no, si no se vale, no se entiende, nosotros vamos a poder tirar. Ustedes verán. Y él le dice, mujer, yo te condeno, vete y no peques más. Qué lindo se trataba así, ¿verdad? Sí. Qué maravilla, ¿no? Así el mundo está que lo tratemos nosotros. No como el pastor solo. Ni como los hermanos, los valientes de David, de Goliat, no sé qué será. Están todos regados. Tratando con el hermano. Vete y no peques más. Y yo te condeno. Esa es la actitud de Jesús. Entonces el relativismo, que es esta nueva manera de ver el mundo, esta nueva forma de los relatos, de la narrativa, ayuda mucho a solucionar problemas de ética que el cristianismo antaño, sin el repaso de la teología, no puede enfrentar en esta sociedad que nos tocó vivir a nosotros. Porque usted no le tocó vivir en la época de Jesús, está perdido, le tocó vivir en esta época que tiene. Y tiene que tomar decisiones cristianistas. Pero el problema es que cuando yo ocupo el relativismo con ocasión a mí mismo, entonces se transforma en pecado. Porque Jesús usaba el relativismo con ocasión al amor. Dietrich, cuando dice, no están los judíos, ¿qué es lo que está usando? Está usando el amor, y el amor santifica todas las acciones. Pero cuando yo digo, mira, el pastor Luciano anda con otra señora. No es cierto. De ninguna manera. Aparte me mata. Entonces, anda con otra señora. ¿Por qué lo hace pastor Luciano? Por amor. Bueno, amor a lo que yo quiero hacer. Entonces yo uso el relativismo con ocasión a la carne, a mí mismo, esto es un pecado. El relativismo no es completamente malo. Entonces sucede que la gente esta que no está en sincronía con nosotros ha sido adiestrada para pensar en este mundo relativista. El problema es que no tiene los márgenes, no tiene las herramientas para poder discriminar cuándo y cómo usar y cómo hacer en este tiempo relativo. Y la iglesia tiene que aprender estas nuevas formas de pensamiento para ir a este mundo que necesita sanar e iluminar y decirle cómo enfrentar la cuestión.
¿Captamos, no? Entonces, estamos llegando al meollo del asunto, para ir a la segunda parte que tiene que ver con el homosexualismo y todo esto. ¿Ya? Entonces, la gente está pensando distinto, no porque se metió un demonio en la cabeza, porque esta sociedad está corrompida, porque llegó al arrebato a la iglesia y todas esas cosas que dicen nuestros hermanos que no entienden este cambio cultural. No es por eso, es porque el mundo cambió. Y la iglesia no tiene que cambiar su mensaje, que es el mismo, que Dios les ama y los quiere rescatar y quiere limpiar al hombre de su pecado. Ese mensaje no cambia. Pero la manera en cómo vamos a comunicar ese mensaje tiene que ser diferente. Porque esta es otra época. Es otra manera. Ya me adelanto un poco. Usted no puede ganar a los homosexuales para Cristo pegándoles y gritándoles en la calle. No puede hacer eso. ¡Depravado, sucio! ¡Oh, lacra! ¿Cómo se le ocurre? Es que eso no pertenece ni al paradigma de la Edad Media, pertenece a la época de los fariseos. Son las formas, mis queridos hermanos. Y es por eso es tan importante entender esta cuestión del cambio cultural. Si la iglesia vive pegando el pasado, están perdidos. Y la iglesia chilena está en ese proceso que tiene una nueva generación. Todos los cabros están en otra. Si es que les cuesta entendernos a nosotros. Porque nosotros queremos vivir todavía de cuestiones del pasado, de sacralizaciones, de institucionalización, de formas de hablar, de formas de ponerse la ropa, que tiene que usar pintura, no tiene que usar pintura, pantalones. Puras discusiones y cosas que tienen que ver con la época, con todo respeto, de la papaya. ¿Qué tiene que ver eso con el mensaje de Jesús de Nazaret? Si el mensaje de Jesús de Nazaret es una buena noticia, no es una mala noticia. Yo, un joven, va a la iglesia y dice, ay, me dijeron que tenía una buena noticia. Cuéntame una buena noticia, pastor, quiero entrar a su iglesia. Sí, tenemos una buena noticia, tenés que ponerte corbata, ponerte esto, cuestión. Tu chiquilico, la polona no puede pintarse, no puede pintarse, tiene que cantar los himnos de hace 300 años. No, eso es una mala noticia. Eso no son buenas noticias. Eso nunca han sido buenas noticias. Dicen, Entonces, nosotros reaccionamos y decimos, no, se le metió un demonio. El demonio ha anulado su discernimiento de las cosas espirituales. No, estamos en sincronía, no estamos en sincronía. ¿Captó, no? Está bueno, Está muy interesante, Claro, la iglesia puede cambiar su manera de ser. Entonces, hay muchos elementos de la iglesia que nosotros hoy día estamos defendiendo y que no necesitan ser defendidos. Y sobre todo tiene que ver con nuestras formas. Estos procesos de sacralización que nosotros hemos hecho de las cosas. Las personas sacralizamos, los religiosos. O sea, primero adoptamos algunas cosas que las encontramos mundanas. Después pasa el tiempo y las aceptamos en nuestra iglesia. Pero no solamente eso, después pasará el tiempo y las sacralizamos. Y eso lo hacemos con las cosas y lo hacemos con las personas. Por eso es que hoy día la Iglesia Evangélica Chilena, por ejemplo, vive de la sacralización de un montón de elementos. La banca tiene que ser así, el púlpito tiene que tener un pañito, y si no dice Dios te ama, no está ungido. Toda sacralización, ¿me entiendes? Y si va usted a una iglesia, tiene que usar la Biblia que está ahí arriba, porque esa Biblia está... Son todos elementos religiosos que no están a tono por este tiempo. ¿Me entienden la idea? Oye, los cabros usan su Biblia digital. ¿Y por qué no? Si ese es el texto, si es la palabra misma. La hoja que usted tiene es soporte. No es la escritura lo importante. Lo que significa la escritura para la vida. Puede tener distintos soportes. El soporte en la historia de la humanidad ha sido la piedra, ha sido el cuero, ha sido el papiro, ha sido la hoja, y ahora los soportes digitales. Hay toda una cuestión, yo le decía al pastor ahora mientras tomábamos ahí un jugo, o sea, hay toda una cuestión hoy día con las nuevas tecnologías, de cómo las nuevas tecnologías también van a sacudir a la iglesia
Y la iglesia tiene que meterse en ese mundo para ir otra vez, con la palabra del Señor, a bajar el uso de esa cultura, a ver qué nos sirve, qué no sirve, y discriminar para tener una palabra para esta generación. Si no, termino esta parte del tema explicando lo siguiente. Si no, lo que nos va a ocurrir es lo siguiente. ¿Saben cuál es el problema de no entender los cambios culturales? ¿Saben cuál es el problema de entender a la sociedad y los métodos de evangelización? Esos no son neutros, no es que el Señor inventó la operación Mateo, por ejemplo. O que el Señor inventó, no sé, sembradores. No, tiene que ser la religión como el hermano Guillave. No, el Señor no inventó eso. Todos esos modelos evangelísticos nacen de la manera en que nosotros pensamos y cómo entendemos la sociedad. Entonces, por eso yo le decía a ustedes, el modelo que está usando la iglesia actualmente desde el año 1980, por ahí en adelante, se conoce como modelo contracultura. Algo que explique eso. Que es como contrarreaccionar a lo nuevo. Y llamarlo satánico y todo eso, como pelear contra la educación. Tenemos que ser los mejores cantantes, los mejores educadores, los mejores, la iglesia es lo mejor, la iglesia es mucho bonito. Como peleando con la sociedad. Hasta la política se ha interpretado mal como contracultura, porque los hermanos, en vez de ir a ser un buen reflejo de los valores cristianos, estoy de acuerdo yo con la política, que vayan a la política y sean un buen reflejo de los valores cristianos dentro del Congreso, sería fantástico. El problema, los hermanos, es hacer partido político evangélico para ganarle a los partidos políticos. Es como una pelea contra la sociedad. Eso no resulta. Lo único que produce es animadversión con este mundo al que el Señor mandó a evangelizar. Y casi la mayoría de los modelos de evangelización desde 1980 en adelante son contracultura. Yo he escuchado que los hermanos gozan cuando vienen los evangelistas y van en contra de los monos animados. O encuentran tan maravilloso que un gran líder de nosotros, que dice ser gran líder de nosotros, diga, por ejemplo, que el gran problema de este país es Harry Potter. O sea, perdónenme, hermano, tengo que decirlo. Eso no puede ser. ¿Cómo se le ocurre que los problemas de Chile son Harry Potter? Yo casi me di vuelta carnero cuando escuché eso. Y estaban unos hermanos escuchando al lado mío y me dijeron, amén. ¿Qué fue lo más terrible que escuchaba primero? Yo dije, yo estoy mal, me voy, vamos, católico, y ¿Quién dijo eso? que no pueden ser los pitufos el problema de la sociedad. O los Pokémon. Perdóneme que se lo diga. Con el mayor cariño, ya nosotros tenemos que cambiarnos mucha cabeza. Si el Señor nos dio, ¿sabe cuál es la cuestión más maravillosa? Que la espiritualidad cristiana no tiene que ver con sentir cosas, sino con pensar cosas. Porque la espiritualidad a nosotros nos fue entregada a través de la imagen de Él, la imagen de Dios. ¿Qué imagen tiene usted de Dios? ¿Es que nos parecemos al Señor? ¿Usted cree que el Señor podría parecerse a una persona tan fea como yo? ¿Por Dios? No, la imagen que yo tengo del Señor es una imagen intelectual, moral, social. Esa es la imagen que tenemos de Dios nosotros. Y por eso somos diferentes a los animales. Entrando al tema de la homosexualidad, una persona en la discusión en las redes sociales, que a mí me encanta pelear por las redes sociales, una persona me decía, pastor, la prueba de que el homosexualismo siempre ha existido es que los animales la practican. Le dije, por Dios, tú puedes comparar la especie humana a los animales. Está completamente loco. ¿Cómo va a compararse uno a los animales? Los animales son instintivos y no piensan y no discriminan, por eso pueden hacerlo entre ellos, entre la misma... el mismo género, porque no tienen la imagen del Señor que discierne las cosas. La espiritualidad nuestra está asociada al pensamiento. Por eso el gran santo Tomás de Aquino dijo él que el problema no es que el hombre se haya alejado de Dios, sino el problema es que el hombre ha abandonado su racionalidad, que es la que le conduce a Dios. Es imposible que un ser humano use su razón, su pensamiento, y no llegue a Dios. Si el hombre usa su pensamiento, si usa la racionalidad,
va a llegar a Dios porque es la imagen que tenemos nosotros del Señor. Eso es lo que nos hace espirituales. Por eso una verdadera persona espiritual no es alguien que anda saltando y dice, ay sí, ay amén, ay sí, ay gloria. No, es una persona que toma buenas decisiones. Pero dice, la casa le venga a la tierra, mata al gato, toma malas decisiones. Dicen, ¿cuál es la persona espiritual? Es la persona que toma buenas decisiones y sirve al Señor bien, ¿o no? Porque está usando su racionalidad al servicio de las cosas de Dios, porque somos imagen del Señor. Entonces, el problema de no entender el cambio cultural es que uno desarrolla formas evangelísticas. Entonces, alguien me podría decir, sí, pero pastor, ¿sabe qué? Usted estaba poniéndose un poco extremo porque cuando viene el evangelista, yo vi que la otra vez ahí, en no sé dónde sea, habían 15.000 personas, todos evangélicos. Entonces, somos todos evangélicos, ¿cómo estuvo? Bueno. Pero usted le pregunta a una persona que no es creyente, ¿y qué le pareció? No entendí nada, hablaron de los pitufos. Entonces a nosotros nos encanta, y ese es el tema de los evangélicos, nos encanta hacer ver como que nosotros, todo está bien, lo de nosotros es maravilloso, es fantástico, pero así nunca vamos a alcanzar a esta sociedad que necesita una palabra de Dios que sea cuerda, que sea realmente espiritual y racional, que conduzca a las personas a Dios. ¿Ya? Entonces, ese modelo está imperando desde 1980 en adelante. Pero antes había otro modelo, y en algunas iglesias todavía viene ese modelo, se llama modelo refugio de la masa. ¿Surgió cuándo? En la década del 50. Una preguntilla. ¿Ustedes saben cuándo nació el movimiento evangélico más grande, de nuestro país, el pentecostalismo? Sí, 1909. Existía antes, ¿cierto? Pero cuando creció harto fue con el pentecostalismo, en 1909, ¿cierto? ¿Por ahí? Sí. Claro, ya en 1909 el gran avivamiento de Valparaíso. 1914 la Asamblea de Dios, qué sé yo. Las alianzas llegan en 20, etc. Este movimiento pentecostal era un movimiento, yo se lo digo porque mi abuelo era pentecostal y yo también tengo este arraigado pero pentecostal, me siento orgulloso de eso. Yo pertenezco a una iglesia más bien reformada, más parecida al luteranismo, pero tengo mi génesis pentecostal, porque mi abuelo era pentecostal. ¿Sí? Este movimiento, para que usted me entienda, era el movimiento pero más revolucionario, más bacán que podía haber. Entre 1910 y 1950 hizo visible a toda la clase proletaria, subproletaria y campesina, que no eran visibles en esta sociedad. En ese tiempo existían los ricos y los pobres, y los pobres estaban en las haciendas. Y gracias al movimiento pentecostal se visibilizó esta nueva clase que estaba perdida, oscura. El pentecostalismo lo hizo con una festividad cúltica que Harry Potter dice que se expresaba en la felicidad de las personas, en el culto y en las calles. Los pobres están en las calles, marchan, cantan, glorifican a Dios, están presentes en la sociedad. Era tremendo. Y la gente empezó a convertirse en cristianismo, tremendo. Y ese convertirse hizo que las familias empezaran a cambiar. Y gran parte del desarrollo de este país se debe al movimiento pentecostal. ¿Sabe eso usted? Sí. ¿O no? Sí, amén. ¿Lo dice Pastor Luciano? No, da lo mismo que lo diga yo. Pero los grandes pensadores de estas cosas dicen que incluso el pentecostalismo, se piensa que el pentecostalismo, si tomara un buen rumbo cultural y social, tendría el poder para la transformación de América Latina. ¿Eso quién lo dice evangélico? No. Sociólogos que analizan nuestro movimiento. Si el pentecostalismo entendía esto que le estoy diciendo yo, y viera la tremenda vocación que tiene en sus manos para transformar el mundo, sería una cuestión pero extraordinaria. Porque lo hizo en estos 40 años. Transformó la sociedad, era tremendo. El problema que tuvo este movimiento, que tenía eso y muchas características más, los hermanos compartían entre ellos, vivían como en la comunidad, sus pastores eran cercanos, eran personas lejanas. Era tremendo eso. Era tremendo. Por eso ustedes valoren a sus pastores que son cercanos a ustedes. Una cosa muy linda que tiene esta iglesia del ejército. Yo conozco cuántos pastores ellos. Soy amigo de varios pastores y yo veo que son muy cercanos a la gente. Está bueno eso. Y no hace una diferencia tan grande con los hermanos. Muy bueno. Y resulta que cuando llega el 50, el problema es que en este movimiento no habían pensadores, porque surgió en los estratos culturales bajos y también se pusieron medio en eso, no les gustaba estudiar. Entonces cuando llegó un momento
fuerte de la crisis del siglo XX, como lo es el tema de la Guerra Fría. ¿Se acuerdan eso, no? La Guerra Fría. El mundo está dividido en dos polos, los comunistas y los capitalistas. Las dos cuestiones son demonios re feos. El capitalismo, el materialismo es terrible, que ha producido todo este océano de desigualdad en el mundo. Pero el comunismo no es una blanca paloma. Y estaban esos dos modelos. Y cuando la Iglesia tuvo que tomar una posición y hacer un análisis teológico de estos cambios, no tuvo el bagaje intelectual para eso. Entonces, ¿sabe lo que hizo la Iglesia? La Iglesia se apartó y se fue a lo que se denomina el refugio de la masa. Se fue de la sociedad. Se apartó, ¿no? ¿Pero qué piensan del capitalismo? ¿Habrá algo bueno ahí? No, yo no, somos apolíticos. ¿Pero qué piensa del comunismo? El comunismo no nos comemos la guagua, si el comunismo, mire, queremos la igualdad de la gente. No, yo no miro. No, nosotros somos el refugio de la masa. Hay un libro muy bueno que tienen que leer los estudiantes de teología que se llama El refugio de la masa. Lo escribió Cristian Ladip de Dinay. Es el mejor análisis sociológico de la Iglesia Evangélica chilena. ¿Cómo se llama? El refugio de la masa. Cristian Ladip de Dinay. Entonces él explica que la Iglesia Evangélica, producto de no entender este cambio cultural, se aleja del mundo y empieza a entender que la solución de los problemas que vive la sociedad son refugiarse hasta que venga el Señor. Y ahí surgen esas narrativas con las cuales yo nací en la Iglesia Pentecostal, que decían que no había que meterse en política, no había que meterse en educación. En mi tiempo se predicaba que nadie estudiara para ser abogado, porque los abogados son todos sinvergüenzas. Bueno, puede ser. No todos, no. Pero imagínense, la política, o no meterse en ninguna cosa al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo viene ya. Entonces la solución de todos los problemas es que Cristo viene ya. Eso se llama refugio de la masa. Y duró del 50 hasta el 80. ¿Y sabe por qué se desgastó ese modelo de evangelización? Porque los que predicaban esa cosa en los Estados Unidos no cumplieron nunca sus promesas. Quienes lo hacían eran los televangelistas. Es más, Pat Robertson, yo me acuerdo, del Club 700, ¿a quién le tenía? Porque soy tan viejo. El Club 700, él se presentó como candidato a presidente de la República de los Estados Unidos y él dijo que Cristo venía en 1981. Y mi papá creía todas esas cuestiones y yo como cabro chico tiritaba en la casa. Va a venir el Señor y no va a arrepentido. Claro. Y no vino el Señor en 1981. Y consecutivamente todas las predicciones que hicieron los evangelistas no se cumplieron. Entonces, producto de eso, surgió el modelo contracultura, que es como conquistar a la sociedad para establecer como un milenio de Dios. Eso se llama postmilenialismo para los estudiantes de la Biblia. La tendencia escatológica de estos años no es el refugio de la masa, sino es el postmilenialismo. La idea de que la iglesia está llamada, y para que usted me lo entienda, la iglesia está llamada a ser cabeza y no cola, ¿cierto? Ir adelante en todas las cosas. Pero es un modelo contracultura que tampoco nos sirve para enfrentar este proceso de cambio cultural. ¿Ya? Oye, corrimos, porque agarraron un montón de conceptos filosóficos, históricos en este puro rato, así que yo creo que ustedes se merecen un aplauso de ustedes mismos, por favor. Perfecto, miremos la ruta. Ok, entonces, ¿qué relación existe entre cambio cultural y teología? Lo vimos. ¿Cómo ha desarrollado la Iglesia su proceso de evangelización en medio del cambio cultural de los últimos 100 años? Lo vimos. Modelo refugio de la masa, modelo de contracultura. ¿Qué modelo utilizar? Ahí va, para meternos al tema de la homosexualidad, que es la segunda parte de esta conferencia. ¿Cómo puse ello? ¿Qué modelo utilizar? El modelo de diálogo con la cultura, que es lo que hizo Jesús de Nazaret. No tener miedo de dialogar con la gente. No tener miedo de estar cerca de la gente. No tener miedo de la educación. No tener miedo de la política. No tenerle miedo a los monos animados. ¿Me entienden? Dialogar con la cultura para amarles, para quererles a ellos, para abrazarles. Amén.
teniendo la esperanza de que el Espíritu Santo es poderoso para transformar la sociedad cuando la amamos. Amar profundamente la sociedad. Estar dispuesto a estar en medio de ella. Distinguiéndonos de ella, por supuesto, en nuestra forma de ser. El diálogo con la cultura. El diálogo con la cultura. Es la forma que la iglesia necesita para ponerse en sintonía con este cambio cultural. Pero eso supone un desafío tremendo para la iglesia. Yo creo que es el gran desafío de la iglesia. Porque eso significa entender a la sociedad. ¿Qué pasa con el tema homosexual? ¿Por qué están peleando por sus supuestos derechos? ¿Hasta dónde podemos nosotros tolerarlo? ¿Hasta dónde no? Son cuestiones que tenemos que pensar. Este pastor está a favor de la homosexualidad. No, yo no estoy a favor de la homosexualidad, para nada, soy un pastor. Creo, y lo va a ver en la próxima parte de la conferencia, yo creo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. Pero ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Estamos nosotros en la capacidad de dialogar con el mundo sobre este tema desde la religión, desde la cristiandad? Esa es la pregunta. ¿Estamos en condiciones? Nuestros líderes, por lo menos de los líderes de la televisión, parece que no han estado a la altura. El otro día estuve en una conferencia y un pastor, hermano, se paró con muy buena onda, no mala onda, un gran pastor amigo. Me dijo, pero Luciano, me dijo, pero ¿y qué tal? Me dijo, si Jesús le gritó sepulcro blanqueado, y fue fuerte con él. Yo le dije, súbete bien, colega, compañero. Pero fíjate que aquí él lo hizo. No fue al que necesitaba en el mundo, no fue a la mujer pervertida, ¿cierto? ¿A quién lo hizo? A los religiosos. ¿A la religión? Cántale. Entonces, uno a veces piensa que uno tiene el derecho, porque Jesús a veces fue duro en algunas cosas, ser duro con el mundo, pero el mundo no conoce la palabra. Amén. ¿Por qué tendrían que pensar, hablar y sentir como ustedes? No. Y Jesús, con su modelo de amor y de diálogo, entendía claramente eso. Y se acercaba y se sentaba con ellos. Y los amaba y los abrazaba. Y terminaban queriéndolo. Qué lindo sería que tuviéramos la estrategia nosotros como iglesia para enfrentar este nuevo periodo. Pero supone un tremendo desafío. Ustedes pasan por tanto, hoy día, escuchando este chascón encima. Bueno, si el Señor habló de una bestia, profeta, voy a hablar con el chascón. Con usted, ¿cierto? Eso. Vamos a tomar un receso de 5 minutos para descansar un poquito, ¿cierto? Y entrar al tema de la homosexualidad. La homosexualidad supone una forma diametralmente opuesta de la manera de ver la vida respecto de cómo la miramos nosotros los cristianos. Y eso es lo que provoca la fricción y la tensión que se está viendo en este proceso de cambio cultural. Un cambio cultural que alega igualdades, ¿cierto? Porque tiene un pensamiento también muy relativo. Yo relativismo, que también yo dije antes, está muy asociado a una cuestión individual. Ese es el problema del relativismo. El relativismo en sí no, sino el hecho de que como la gente del mundo no tiene el basamento, no tiene el equipaje, no tiene las herramientas, entonces utiliza este relativismo para su propia conveniencia. Ese es el problema del individualismo. Entonces, nosotros los creyentes necesitamos defender el tema de la idea de que la sociedad debe estructurarse en base al matrimonio de personas de distintos sexos, porque nosotros los creyentes embebemos de las ideas naturales de la vida. Algo importante le estoy diciendo. Cuando usted defienda la idea del matrimonio entre un hombre y una mujer, nunca debe decir que usted lo defiende
porque la Biblia dice. Pues sería argumentar y sería pelear desde los paradigmas anteriores, donde la cuestión que es verdad es lo que dice la autoridad y lo que dice la fe. La gente de este tiempo no entiende bajo esos conceptos, porque inmediatamente está asumiendo que usted está tratando de implantar una idea hegemónica que parte de lo religioso. Aparte, nosotros vivimos en una sociedad que ha separado el Estado de la Iglesia. ¿Entiendes eso, no? Sí, amén. En 1925, aquí en Chile se separó el Estado de la Iglesia. Entonces este es un Estado laico, no es un Estado religioso. Entonces nosotros no podemos sentar paradigmas o ideas que proceden de la religión. ¿De acuerdo? Entonces, porque eso resulta muy ofensivo, muy violento en esta estructura de pensamiento que hay. Porque está operando usted con un paradigma de la época de la Media. Hombre y mujer deben constituir un matrimonio porque lo dice la Biblia, porque lo dice Dios. No es la forma de plantear nuestros puntos de vista. ¿Qué es lo que tiene que decir usted en una sociedad que ha separado el Estado de la Iglesia? Usted tiene que decir lo siguiente: nosotros los creyentes, embebemos de las ideas naturales de la vida y estructuramos nuestra idea de sociedad en base al desarrollo natural de la vida. Esta vida, no la Biblia, esta vida, este mundo, produce naturalmente hombres y mujeres. ¿De acuerdo? Produce hombres y mujeres. Y por una razón natural que nosotros no entendemos, cuando se juntan los dos, tienen guagüita. Eso no es una cuestión que nosotros decidamos, que no es un tema que tenga que ver con nuestros sentimientos, o lo que queremos, o lo que no queremos, lo que nos gustaría o no nos gustaría. La naturaleza es así. Entonces el cristianismo, eso es decir, que es racional. El cristianismo no debe ser mirado como algo irracional. Cuando usted parte con la Biblia pegándole en la cabeza, parte desde la irracionalidad y le quita el elemento positivo de racionalidad que tiene el cristianismo. El cristianismo, como es racional, embebe de estas ideas naturales de la vida y estructura sus formas de ver la sociedad en base a esta naturalidad. ¿De acuerdo? Entonces entramos, cuando nosotros ganamos la pelea desde ese punto de vista y le decimos que el cristianismo considera que el mundo debe ser estructurado en base a la racionalidad y no en base a estas ideas, ¿cierto?, de la supuesta libertad que surge en el relativismo, ¿sí?, al mundo le va bien. Eso es lo que uno debe decir. Eso es racional, porque nosotros llevamos la historia de la humanidad entera, da cuenta y da razón de que vivir un hombre y una mujer juntos le hace bien a la humanidad. ¿Quién podría negar eso? Entonces esa es la manera de salir de este problema. O sea, porque hoy día todo este movimiento que está a favor del homosexualismo de alguna manera trata de hacer ver que nosotros somos como irracionales, como que es normal, como que es lo natural que se junten dos mujeres y dos hombres. Es como lo normal, es como lo natural, dicen. Entonces nosotros tenemos que decirles que no es normal y no es natural, pero argumentar de manera correcta. No es normal y no es natural porque la naturaleza misma muestra que no es natural. Entonces no es una cuestión que a nosotros se nos ocurrió porque lo dice la Biblia. Cuando usted empieza a discutir desde la Biblia, perdimos toda la batalla. Porque se sentó desde un paradigma de fe y de autoridad, cuando no necesitamos hacer eso. Entonces uno después empieza a convencerlo a él y le dice, bueno, te voy a probar que realmente no hay racionalidad en que vivan mujeres y mujeres y hombre y hombre. ¿Por qué no es racional? Primero, porque la ciencia no lo aprueba. La mayoría de las personas que defienden la homosexualidad utilizan como caballo de batalla la idea de que la ciencia habría aprobado de que personas nacen homosexuales o nacen lesbianas. Esa es una de las grandes falacias, porque la ciencia jamás ha probado eso y jamás va a poder probar esa situación.
Porque la naturaleza humana evolutiva dictamina todo lo contrario. ¿Entienden? No existe un gen homosexual. No hay ningún estudio, no existe ningún paper, nada que realmente pueda probar de que las personas nacen homosexuales o nacen como lesbianas. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la mayoría de la gente que defiende la homosexualidad dice que la ciencia lo dice. ¿O no? Sí. Fíjense que para hacer este estudio hace unos años atrás, yo hice una encuesta en las redes sociales, bien grande, para saber cuánto realmente las personas saben sobre ciencia a la hora de opinar sobre el tema de la homosexualidad. Porque uno de los caballos de batalla es que la ciencia dice. Entonces, yo pregunté cuántas personas cuántas personas cuando opinan de homosexualidad lo hacen realmente conociendo elementos de la ciencia. Y del 100% de las personas que opinaron, que fueron muchas, el 97% reconoció que cuando ellos opinan sobre homosexualidad no saben nada acerca de la ciencia. Y el 3% que dijo, sí, cuando yo opino sobre la homosexualidad, yo sé de ciencia, no dijo si estaba a favor o estaba en contra. Es una cuestión decidora. ¿Por qué razón? Porque esto nos sirve para decirle a las personas que están a favor de la homosexualidad que aunque definen 100.000 personas en Santiago a favor del homosexualismo, no lo hacen de manera racional. Y no lo hacen de manera racional. Que es uno de los argumentos que ellos más ocupan. No es que esta cuestión es racional. Si esto es así, esto es normal. Esto es normal y esto es científico. Todas esas personas que están ahí, 90%, 95%, lo hacen de manera irracional. ¿Entienden la idea? Entonces, no existe un gen homosexual y no es racional. ¿Por qué razón? Porque al discutir nosotros sobre estos temas culturales, un problema que tenemos siempre es la definición de las palabras que usamos para discutir los temas. Entonces, por ejemplo, cuando la gente dice es científico, la gente realmente no sabe qué significa la ciencia. Cuando las personas dicen es racional, no saben lo que significa racionalismo. Entonces, es de nosotros los creyentes, tenemos que habitar el mundo del lenguaje para poder hacer una buena defensa de la idea que nosotros tenemos. No desde la Biblia, sino desde la racionalidad, desde la ciencia, que son elementos muy fuertes que están a favor de nuestro punto de vista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la ciencia y el racionalismo no son cuestiones sentimentales, no son cuestiones antojadizas, sino que son ciencias que necesitan elementos de probación para asignar algo como real, como verdadero. Y en el tema de la homosexualidad, la ciencia no ha logrado probar nada. Entonces, una de las palabras que debiera estar fuera del tema de la discusión sobre homosexualismo es la palabra ciencia, y es la palabra racional. No es racional que se junten dos personas del mismo sexo para estructurar una vida social. Eso no es racional. Uno podría tolerarlo, uno podría aceptar que otras personas lo hagan, pero es lo que no podemos nosotros permitir como creyentes es que nos hagan ver a nosotros que nosotros somos irracionales, que es el problema que está ocurriendo hoy. ¿Por qué razón? Porque la discusión se centra en paneles televisivos donde estos medios de comunicación que están a favor de esta idea libre de la vida invitan a personas que no pueden defender racionalmente nuestro punto de vista cristiano. Entonces, si aparece el pastor Soto, si aparecen otros pastores que son con esta forma media grosera, entonces el cristianismo queda como irracional para defender el tema. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy día. O sea, hay hermanos evangélicos que nos han dejado pésimos en este tema. Ese es el asunto. Y han hecho ver a la opinión pública que los evangélicos somos una pila de ignorantes que no podemos defender nuestra idea. Y ese sí que es un problema. Pero si uno defiende bien el tema de por qué nosotros decimos que la familia tiene que estructurarse en base a un hombre y una mujer, vamos a poder mostrarles a ellos que es racional. Es racional, yo puedo decir, es racional, es sano y es científico y es bueno que se junte un hombre con una mujer y tengan familia. ¿Cuál es el elemento probatorio? La ciencia, porque la ciencia prueba esta racionalidad evolutiva. ¿Y quién lo prueba? La experiencia de la humanidad.
La historia de la humanidad prueba que cuando se junta un hombre y una mujer y hace una familia, le va bien a la sociedad. En cambio, podría decir que esta idea nueva de casarse entre personas del mismo género es una cuestión que se está ensayando desde a poco. Ahí tiene que ir nuestra defensa. Porque es una cuestión que no tiene más de 100 años. Esta cosa de que hubo un cambio de pensamiento, un cambio cultural desde hace 100 años, ¿cierto? Fue impulsado por algo que se denominan estudios culturales. ¿Cómo se llama esto? Estudios culturales. Los estudios culturales son una serie de disciplinas que estudian la cuestión transexual, lo homosexual, las cuestiones de género, y le han tratado de dar un campo epistemológico, un campo de validación a estas prácticas. ¿Entiendes eso? Un campo epistemológico es como darle validez. Cuando, por ejemplo, yo digo que algo es real, entonces yo tengo que validarlo. Eso es la epistemología. Tengo que hacer una serie de argumentaciones alrededor para poder probar eso. Bueno, el tema de la homosexualidad y el lesbianismo y estos temas de género se han validado a través de los estudios culturales, que son bibliotecas y bibliotecas de escritores que se adelantaron a nosotros los creyentes y que escribieron profusamente sobre este tema para tratar de hacernos ver que la vida entre personas del mismo sexo y la transexualidad es normal y es racional. ¿Por qué razón? Porque quien domina el lenguaje domina la sociedad. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Quien domina el lenguaje domina la sociedad. Entonces, en 100 años, a través de los estudios culturales, se ha convencido la sociedad de que esto es normal. Entonces, venimos ahora, después de 100 años, a reaccionar, y cuando reaccionamos le pegamos con la Biblia en la cabeza a la gente y le decimos que no, porque la Biblia dice que estamos completamente en Biblia. Entonces hay que volver un poco atrás y decir que los campos epistemológicos que tienen los estudios culturales son de agua. No pueden probar que sea bueno o racional este tipo de vida. Primero porque no es científico, no hay un basamento científico. Y en segundo lugar, no tiene una experiencia racional en el tiempo. ¿Qué es lo que muestra el tiempo? Que es bueno la vida entre personas de distintos sexos. Hacer familia así le hace bien a la sociedad. Y tenemos como experiencia toda la historia de la humanidad y toda la historia de la sociedad occidental cristiana. La familia así, hombre, mujer, niños, es fantástica la salida de la sociedad. Pero ¿qué nos pueden decir aquellas personas que quieren un nuevo concepto de familia? Si no han pasado 20 años desde que se aprobó el matrimonio homosexual por primera vez en los Países Bajos. Y cuando ellos dicen, por ejemplo, dato importante, ellos dicen, lo que pasa es que ustedes son unos anticuados y unos irracionales que no están con los signos de los tiempos porque todo el mundo acepta esto. Usted tiene que decir, no es cierto. Porque en este mundo hay más de 200 países, casi 240 países, y no se ha aprobado el matrimonio homosexual en más de 15 países. Y en algunos países se está volviendo atrás el tema porque no ha dado buenos resultados, y en todos los otros países donde se aprobó, la discusión continúa. Entonces, no es que todo el mundo está a favor del homosexualismo. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Es un ensayo del cual nosotros no vamos a saber qué experiencia tendrá la humanidad sobre esto. Entonces, hay alguien que podría decir a usted, sí, pero la homosexualidad ha existido siempre. ¿O no? ¿Han escuchado eso? Y claro que siempre ha existido la homosexualidad. Siempre existió la homosexualidad, ese no es el punto. El punto es que no tenemos nosotros una noción histórica que nos muestre que alguna sociedad, una sola, en la historia de la humanidad, que haya intentado legalizar la homosexualidad. O sea, el punto no es que haya un homosexual. Homosexuales y lesbianas han existido siempre. En nuestras iglesias siempre han habido homosexuales y lesbianas. ¿Me parece raro? Así es. El problema es que la discusión se ha vuelto álgida este tiempo
porque se han creado grupos políticos que están financiados económicamente para poder legalizar el matrimonio homosexual, que es lo que no existe referente en la historia de la humanidad. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué pasaría. Ejemplo, ¿qué les dije yo antes? ¿Cuál es la base que nosotros tenemos como creyentes para creer en la familia entre un hombre y una mujer? Nosotros decimos, los creyentes somos racionales y embebimos de las ideas naturales de la vida, ¿cierto? La idea evolutiva. Y en base a lo que la naturaleza, no vamos a decir esto, pero que nosotros sabemos que Dios creó y que es buena, le va a hacer bien a la sociedad, ¿cierto? No vamos a decir eso, pero decimos, nosotros embebimos de la racionalidad evolutiva. Esa es nuestra base. Y es por eso que la jurisprudencia que nosotros tenemos, basada en el cristianismo, establece que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, tiene un basamento religioso, porque esta sociedad es occidental cristiana. La pregunta sería, ¿bajo qué elemento, bajo qué base se legislaría para casar personas del mismo sexo? Acá sería la naturalidad de la vida, el sistema evolutivo natural de la vida, del cual embebe el cristianismo. ¿Cuál sería el elemento acá? Entonces los estudios culturales dirían el derecho a la libertad que el hombre tiene en este mundo relativo, el derecho a ser libre. Entonces ahí es donde empieza a trastabillar esta idea de los estudios culturales, porque es una libertad de la cual nosotros no tenemos referente. ¿Hasta dónde llegaría esa libertad? No tenemos un antecedente. No tenemos un antecedente. Voy a colocar alguno aquí. Bien, se aprueba el matrimonio homosexual. ¿Cuál sería el elemento para poder aprobarlo? La libertad. El hombre y la mujer tienen derecho a vivir como ellos quieran, no lo molesten. Punto. Estamos en una sociedad libre, relativista, ellos se aman, el amor, como sea. Ellos son libres, perfecto. Se casan los homosexuales. Aparece luego un papá con su hija y dicen, nosotros nos queremos casar. No, usted es papá y usted es la hija. Sí, pero nosotros estamos enamorados y somos libres. No, porque si usted se ponen a tener relaciones sexuales, o un hombre con un hermano con su hermana, van a tener una persona, un niño que pueda salir enfermo. Sí, si nosotros no queremos tener niños, vamos a usar anticonceptivos. Eso es que estamos enamorados, somos libres, queremos casarnos, queremos vivir así. Entonces el tema es que esa libertad de la que nosotros no tenemos un referente tritura todo el derecho de familia sobre el cual está basada nuestra jurisprudencia. Porque aquí, por ejemplo, el hecho de ser matrimonio implica una serie de regalías y de apoyo del Estado para quienes contraen la nupcia. ¿Entienden? Usted tiene derecho, por ejemplo, a un subsidio del Estado, a comprarse una casa, etc. ¿Y por qué razón lo hace eso el Estado? Porque están basados en eso. Es lo que se conoce como el impuesto en la sombra. Ejemplo, los que tienen pensión, ¿quiénes tienen pensión? ¿Quiénes viven de una pensión o no tienen una pensión? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien. La pensión que usted recibe, la recibe usted porque están pagando en este momento con sus impuestos personas más jóvenes. Es un impuesto en la sombra. Y ellos van a recibir pensiones de los impuestos que van a dar los que sean más jóvenes que ellos en otro tiempo. Entonces, llegar a un sistema social con esta libertad, donde tenemos matrimonios que por naturaleza, no por enfermedad, son estériles, puede conducir a esta sociedad a futuros insospechados, de los cuales no tenemos un referente. Entonces, técnicamente, legalizar el matrimonio homosexual es una de las mayores irresponsabilidades sociales. Y que no tiene que ver con la Biblia, porque el Señor dijo, no, si socialmente es horrible. Entonces, cuando la iglesia se acerca al mundo en estos diálogos, tiene que conocer los argumentos para decir, mira, nosotros no estamos en contra de que hayan homosexuales. A nosotros no nos gusta, a mí no me gusta que haya personas del mismo sexo que tengan una vida. A mí no me gusta, como no me gusta que hayan adúlteros y otras cosas, ¿cierto?
Pero yo convivo con la idea histórica de que la homosexualidad ha existido siempre y hemos convivido con esto, como convivimos con otras inclinaciones. Pero el problema está en la legalización de esto como matrimonio, por una serie de elementos que afectan la vida de la familia, en que se estructura nuestra sociedad, y los elementos también que tienen que ver con la cuestión jurídica. Entonces, desde ahí hay que enfrentar la problemática de la homosexualidad. ¿Sí? Perfecto. Como quedan unos minutos, yo quiero dejar el micrófono a personas que quieran hacer alguna pregunta. ¿Sí? Entonces, si alguien me ayuda, por favor. Vamos a estar atentos para pasarle el micrófono. Allá tenemos una persona. Ok. Entonces, esas son las maneras en que nosotros tenemos que defender el tema de que no estamos de acuerdo con el matrimonio homosexual. ¿De acuerdo? O sea, no sabemos qué va a pasar con esta sociedad. Y es una cuestión que es tan importante y que toca elementos tan sensibles de la sociedad actual, que por lo menos para que se diera esto, tendría que haber una discusión nacional sobre el tema, que es la que no ha habido. Porque aquí lo que hay es un grupo de diputados y un grupo de senadores que están tratando de aprobar estas leyes de manera escondida. Y como la Iglesia ha tenido una performance, ha tenido una aparición en los medios de comunicación irracional sobre el tema, no vamos a poder vencer. ¿Me entienden la idea? Perfecto. Ahí teníamos una pregunta, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Concordando con lo que usted expresa, ¿lo puedo yo asimilar? Si esto lo digo en forma personal, como persona natural, o como asamblea, o como parte de la sociedad. Pero para poner mi punto de vista como cristiano y en base a la Escritura, también tengo que de una u otra forma respaldarme con la Escritura, porque si fuese mi pensamiento o mi opinión personal como un chileno común y corriente, perfectamente podría yo plantearlo desde ese punto de vista. Pero ahora estamos en una asamblea y nos vamos a enfrentar muchas veces de poner nuestra postura como cristianos. Esa es mi pregunta. Perfecto. Genial. Ayuda mucho lo que él dice, porque hay que hacer una diferencia respecto de cuando yo defiendo el tema de mi idea sobre la homosexualidad en el mundo laico respecto de los pensamientos que nosotros tenemos como creyentes. ¿Qué creemos nosotros los creyentes? Lo que dice la Biblia. La Biblia define la homosexualidad como un pecado. Es un pecado eso. Entonces a mí me preguntan, como pastor, como evangélico, ¿qué piensa usted de la homosexualidad? Es un pecado. No estoy de acuerdo con ella, como no estoy de acuerdo con el adulterio. El tema es el siguiente, inmediatamente. El tema es el siguiente. Cuando yo voy a discutir al Congreso sobre estos temas, yo no puedo llevar mi postura evangélica. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Primero, cuando yo voy al Congreso, yo no puedo defender el tema desde la religión, porque ya no al lugar, porque en este país se separó el Estado de la Iglesia. Entonces lo que habría que hacer sería volver para atrás, a 1925, y juntar el Estado con la Iglesia. Pero para que usted me entienda, cuando se junta el Estado con la Iglesia, no va a gobernar la Iglesia evangélica. Juntar el Estado con la Iglesia, ¿sabe lo que significa? Que la Iglesia católica manda. Si usted quiere eso, para no tener homosexualismo, matrimonio homosexual, fantástico. Pero lo que yo quiero explicarle a usted es que históricamente la Iglesia evangélica sufre más cuando la Iglesia católica es el guardián del Estado. Entonces, el hecho, es más, pensadores como Fediakova y otros buenos escritores en el fenómeno evangélico dicen que el gran crecimiento que experimentó la Iglesia evangélica este siglo XX tiene mucho que ver con la separación del Estado y la Iglesia. Entonces, bien, mi hermano, claro, yo tengo que decir que es un pecado. Si me preguntan a mí como evangélico, es un pecado. Primero, ¿cierto? Pero no puedo ir al Congreso a defender con la Biblia esto. Ese sería un error, y ha sido un gran error de parte de nosotros los evangélicos. Ahora, segundo, para darle paso a mi hermano. Cuando yo doy mi opinión como creyente, ahí yo debo evitar el sesgo homofóbico, que ese es otro tema. Porque la pregunta que nos van a hacer desde fuera, usted está hablando que no le gusta la homosexualidad. No, no me gusta la homosexualidad porque es pecado. Perfecto. Y usted sale con cartel en contra de los homosexuales a las calles.
con todos estos líderes, a pelear ahí contra la homosexualidad. Muy bien, ¿usted es católico o evangélico? Evangélico. ¿Los evangélicos creen en pecados veniales, en pecados capitales? No, para nosotros el pecado todo igual. ¿Y por qué no sale a hacer una marcha contra los adúlteros? ¿O por qué no sale a hacer una marcha en contra de la injusticia? ¿Por qué no salimos a hacer una marcha contra un montón de otros pecados? Porque somos homofóbicos. Sí, lamentablemente. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, no? Entonces, desde todas las paradas que ha tenido la iglesia evangélica en sus performances públicas han sido erradas. Porque está pensando con los pensamientos de la época de la papaya, acá en esta época distinta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los evangélicos? Los evangélicos como evangélicos tenemos que decir lo que pensamos que a esta sociedad le va a hacer mal, porque religiosamente nosotros pensamos bla, 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 y esto dice la Biblia, y decirlo con mucho cariño, pero no hacer una diferencia entre la homosexualidad y otros pecados. El robo es tan terrible como la homosexualidad. Eso en nuestra iglesia recibí una persona una vez que era ladrona, que era cleptómana. Yo los problemas más graves que tuvimos en la iglesia nosotros. Nos sacó hasta el alma. Nos robó todo. Nos robó plata en la época que nosotros ayudamos a la gente de Chaco. Una cantidad de plata que ustedes no se imaginan. El ladrón es una de las... Ese sí que es una de las peores lacras que hay. Porque el ladrón pone en desequilibrio toda la sociedad. ¿Por qué no salimos a hacer una marcha contra los ladrones? Podríamos salir a una marcha contra los ladrones de cuello de corbata, que se coluden también, para cobrarnos 20 lucas por el anual 30 mínimo, que vale 200 pesos en el formulario nacional. Y que eso le afecta a todos nuestros abuelitos, pero nosotros no hacemos marcha por eso. ¿Por qué? Somos homofóbicos. Entonces la sociedad nos ve a nosotros, nos lee, nos mira desde afuera. Lo ven ustedes desde afuera. Y usted lo que tiene que preocuparse es cómo lo ve el mundo usted, no cómo lo ve el pastor solo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, estamos razonando de una manera equivocada. Y cuando mandamos a pelear y a dar nuestro punto de vista, mandamos a los peores. No puede ir el teólogo, porque el teólogo no tiene este espíritu, no grita. No tiene espíritu, no tiene que no lo quiere. ¡Ah, pecado, aleluya! Entonces ese es uno de los problemas que tenemos. Bien, hermano, gracias por la pregunta, por su ayuda. Tenemos que defender desde el ámbito civil, ¿cierto? Y dar nuestra opinión desde el punto de vista cristiano. Pero cuando hacemos esa opinión, tenemos que tener mucho cuidado que no se nos vea como homofóbicos. Porque se supone que nosotros amamos al pecador. Porque el Señor nos trata así a nosotros. ¿El Señor lo ama a usted? ¿Cree que lo ama a usted? Yo tengo una noticia, lo ama más y me ama hasta a mí. Eso ya, Dios me ama a mí. Hasta a mí me ama el Señor. ¿Cierto? Pero aborrece mi pecado. ¿O no? Pero hace una diferencia entre pecado y pecador. Ese problema es que la gente está dando su opinión como cristiano, que tiene que decir la verdad. No está diferenciando entre la persona y el pecado de la persona. Lacra, sucio, cochino, mundano. No se predica el evangelio. Dice, este país no nos dejan libres, están persiguiendo al evangélico. Así dice este pastor y todos sus seguidores. Y un montón de apóstoles y profetas que se juntan, pero con montones en Chile. Y eso, grupos, agrupaciones de profetas y todo eso. No, aquí se están coartando la libertad en este país. Usted está loco, este es el país más libre. Este es el único país donde un pastor puede ir al Congreso y gritarle lo que quiera al senador. Y sale hasta por la tele. Y se hace famoso. No, aquí nos están persiguiendo, ese pastor Soto. No, y nosotros somos los mártires de la fe. Yo quiero mandar al pastor Soto, ¿sabe dónde? Al mundo árabe. Donde le están cortando la cabeza a gente por ser creyente. Ahí sí que hay que ser valiente. Ahí se necesitan los valientes de David, de todo, que vayan. Ahí se necesitan creyentes que sean valientes. Pero aquí en Chile no, aquí en Chile uno le dice lo que quiere. Aquí estos caballeros, ¿sabes? Va Rolando Jiménez, yo conozco a Rolando Jiménez, que es el líder de Moa. Yo estoy de acuerdo con él. Pero en este país un pastor puede ganarse al lado de él y andar un kilómetro. Sucio, corrompido, cochino, sucio, lacra. Puede andar un kilómetro al lado de otra persona dándole sus puntos de vista religiosos groseramente sin que no le salga por nada. ¿De qué libertad hemos perdido en eso? Si este país va a hacer libertad plena, que es el problema. ¿Me entiendes, mi hermano? Hola, buenas noches. Buenas noches. Con respecto
tema, ¿qué tan preparados estamos para enfrentar el homosexualismo dentro de la iglesia? Se puede discriminar. Como dicen los jóvenes. Se puede discriminar a una persona. Mal creo yo. Muy mal, porque si no tenemos, por ejemplo, nosotros la capacidad de diferenciar, o sea, de darnos cuenta que la homosexualidad es un pecado como cualquier otro, ya estamos perdidos en la lucha, porque el trabajo de la iglesia es abrazar al homosexual. Amén. ¿O no? Amén. Sí, el trabajo de la iglesia es amar al homosexual y mantener ese equilibrio, mi querida hermana, santo, por así decirlo, de diferenciar cuando tenemos que actuar también, porque si, como siempre me preguntan a mí, si viene un homosexual a su iglesia, ¿usted lo recibo? Pues con cariño, que escuche la palabra, ¿cierto? Que cante, y lo abrazamos, lo invitamos al café, decimos qué lindo que viniste, qué maravilloso, pues perfecto. Bien, pues, como cualquier otra persona. Y yo no voy a predicar de la homosexualidad ese día porque llegó él, ¿no? Eso no se hace tampoco, ni que falta respeto, es mala educación. El púlpito no es un pináculo de donde yo le tiro piedra a la gente y le digo lo que no le puedo decir cara a cara. Ese es uno de los problemas que tienen los pastores a veces y los predicadores, ¿no? No. Yo no digo lo que yo no soy capaz de decir a una persona cara a cara. Entonces no voy a predicar en contra de él. Le respeto, le quiero, le bendigo. Si él después viene con su pareja, ¿qué hago? Lo recibo con cariño. Igual, bienvenido a la casa del Señor, canten las canciones, le convidamos café, le abrazamos, le queremos. Bien, pues. Si se dan un beso, le digo yo, vale. Entonces digo yo, vale. Yo le quiero a ustedes, chiquillos, pero nosotros aquí consideramos que la homosexualidad es un pecado. Entonces, si ustedes se dan un beso aquí, ¿cierto? Pasan a llevar la conciencia a todos los hermanos que están aquí. Entonces nosotros no queremos, nunca hemos pasado a llevar la conciencia, les queremos, pero no pueden pasar ustedes a llevar la conciencia de todas las otras personas. Porque lo mismo si una persona lo veo yo robando una cartera, yo por lo menos decir no sabe que no estamos de acuerdo con que se saque la cartera de la persona aquí. Tengo que decirle que es un pecado. A la homosexual no le gusta que le equiparen la homosexualidad con el pecado de robar, pero dentro de la iglesia es otro ámbito, el ámbito de la fe. Y ahí nosotros sí podemos hacerlo. Y nuestro elemento jurídico, por estar en este país separado del Estado de la iglesia y todo lo que hemos ganado, nos favorece. Para decir que también debe respetarse nuestra conciencia. Claro. ¿Me entiendes? Amén. Entonces, yo creo que nosotros estamos comenzando a avanzar, mi querida hermana, en ese proceso. Esto que están haciendo ustedes aquí, lo que ha originado el pastor Aurelio con sus pastores consiervos, es una bendición, porque no se hace en la iglesia esto. No se hace esto en la iglesia porque no es como un tabú. Y le voy a decir una cosa más. Aquí hay que tratar los temas de la homosexualidad. Hay que tratar, por ejemplo, el tema del mismo incesto, que ni se toca, es una cuestión súper extendido, más de lo que la gente cree. ¿Cómo tratamos estos temas en la iglesia? ¿Cómo ayudamos a las personas? Estos y otros temas son vitales, porque son del tiempo de hoy, pero que deben ser compartidos, enseñados desde el lenguaje de hoy día, con la idea de la Biblia, pero con el lenguaje de hoy y desde el paradigma de hoy. Un micrófono, por favor. Acá. Primeramente, pastor, agradecer esta instancia y quería reforzar lo que usted está mencionando de la importancia que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, estar actualizados sobre las problemáticas que están sucediendo en nuestro país. Muchas veces nosotros como cristianos nos excluimos, no queremos opinar sobre estas situaciones que están pasando hoy en día. Frente también a unas conversaciones que yo tuve con otro hermano, tampoco nos podemos sorprender de lo que está pasando, que son señales también de los últimos días. Y no verlo también como iglesia evangélica que hemos fracasado cuando se estaban recolectando firmas para evitar la ley de aborto o validar el matrimonio homosexual, porque sabemos que esto también va a pasar. Ahora, no tener esta connotación de homofóbico, sabemos que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrarle amor a nuestros hermanos, pero no con esta connotación que muchas veces es castigadora. Entonces, agradecer esta instancia de poder aprender y poder estar culturizándonos, porque muchas veces se asocia el cristiano, el evangélico ignorante, es tonto, no sabe.
porque tampoco se instruye, no lee. Y tenemos que leer, tenemos que instruirnos, tenemos que seguir estudiando, y esta es una de las instancias donde podemos hacer eso. Así que gracias. Muy bien, el pastor por acá. Por favor. Gracias, hermano. Así es. Estamos empezando a avanzar, ¿no es cierto? Para eso están los seminarios, para eso están estas instancias muy bonitas. Muchas gracias, pastor. Creo que lo que hemos vivido estas problemáticas, miramos desde un punto de vista y hemos aprendido también que lo hemos mirado como lo miró Jesús. Jesús le dijo a una mujer, y yo te conté, pero es una carta, vete, pero no peca. Así es. Entonces, en vista de esto, creo que nosotros no estamos lejos de poder ministrar a personas como los homosexuales y otro tipo de falta. Lo que hemos vivido este problema en las iglesias, lo que hemos tenido lo hemos hecho con mucho amor, con mucha delicadeza, pero estamos hablando, hay dos tipos de creyentes, el nuevo y el que tiene conocimiento bíblico. Así es. Entonces, ahí hay que hacer una diferencia, porque el libro que llegue con gloria a Dios, siempre se le va a recibir, a todas las personas se le va a recibir como razón, a todos, debe recibir de la iglesia, pero debe administrarse la persona. No podemos tenerlo un mes, 2 meses, 3 meses, ni 5 meses, después dejar el bonito, ver el coro, porque estamos tapándole, ¿entiendes? Sí. Estamos encubriendo ese pecado, estamos haciendo, digamos, cómplices de un pecado que él lleva, o que ella lleva, sin decir, a través, porque para eso Dios nos tiene nosotros, no vamos solamente a nivel de pastor, a nivel de creyente. Entonces, creo que hay que hacer una pequeña diferencia. No podemos estar toda la vida, ¿me entiendes?, aceptando cosas que Dios no las permite. Porque estamos hablando de creyentes, estamos hablando de una persona que soltamos en la calle, ¿entiendes? Entonces, una cosa es ministrar. Ahora, si la persona no quiere entender, quiere mantener su posición, puede seguir viniendo a la iglesia, pero no tomar cargo y todo eso, hay un orden institucional. Creo que esa parte hay que dejarla clara. Sí, muy bien. Gracias. No puede, la iglesia no ministrar los procedimientos. Claro. Muy bien. Solo yo voy a agregar ese tema que en ese proceso, por ejemplo, lo único que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es decir, por ejemplo, vamos a ser categóricos con el tema de la homosexualidad, que no pueden ocupar el coro, no pueden tomar un cargo. Hay que tener cuidado que medimos ese pecado igual que el otro. Entonces tampoco podría ser con alguien que roba, que es muy mentillero, que es vicioso, que es grosero. Hay que ponerlo al mismo nivel. Eso sería interesante. Antes que ver la pregunta, solo quiero ayudarlos en algo. Hay un informe que se llama 15. ¿Ya? Ese es como el mejor estudio que hay, estadístico, en términos científicos, sobre la prevalencia de la homosexualidad. ¿Ya? Acuérdense eso, investigo. Se llama Informe 15. Que esto nos ayuda a entender por qué esta cuestión de la homosexualidad. Miren, el Informe 15 dice que entre el 15 y el 20% de la especie humana, estamos todos nosotros, entre el 15 y el 20% de la especie humana tiene una tendencia a encontrar atractivo, puede encontrar bonito o no, y le gustan las mujeres. Del 20% de mujeres que hay aquí, 15% pueden haber mujeres que encuentren bonitas a las niñas, a las niñas, y les gustan los varones. Ese es un estudio súper bueno y categórico. Entonces, ¿qué ocurre? Que de ese 20%, un porcentaje muy bajo decide en la práctica y probar esa tendencia. Y ahí es donde aparece el homosexualismo y aparece el lesbianismo, que comporta más o menos entre el 1 y el 2% de una sociedad, que son los que prueban. Ahora, ¿por qué uno tiene esa tendencia? ¿Por qué a uno le puede gustar a alguien del mismo sexo? Porque nosotros tenemos todo un proceso de evolución de la especie humana, en que hemos ido venciendo el instinto por el intelecto, por esta imagen del Señor. En que, por ejemplo, si yo voy caminando y veo un lolo que está muy marcadito, que es encachado, hay cabros que son encachados, ¿no? Uno dice, está bonito el cabro ese, encachado. No, pero a mí me gustan las mujeres porque yo soy hombre. Uno tiene elementos de discriminación racional, ¿cierto? Hay un porcentaje que son los que se indican como homosexuales y lesbianas que deciden probar.
Y ahí es donde aparece la homosexualidad. Eso es una cosa interesante del informe Kinsey. Y otra cosa interesante de este informe es que dice que si hay un ambiente, está muy importante, si hay un ambiente proclive al desarrollo de la homosexualidad o el lesbianismo, el porcentaje aumenta. Entonces, ese es el problema, por ejemplo, y aquí estoy de acuerdo con ustedes, de no luchar contra una sociedad que es muy libre.